¿Qué pedo? ¡Ah! ¿Qué pedo, gente de Tria Pop? Bienvenidos a este programa. Nuevamente nos encontramos aquí, todos reunidos para tomar la palabra del Señor. En esta ocasión, Better Call Saul. Así es. Gran serie, güey. En una ocasión pasada ya hablamos de Breaking Bad. Y ahora, la joya de la corona. El precedente... Bueno, no, perdón. La secuela... Precuela. Que es precuela. Bueno, precuela, durante la precuela que secuela. salió después, que todo el mundo estuvo esperando y que afortunadamente yo tuve la dicha de ver hace el año pasado. Es lo que le está diciendo Luis, que más o menos a estas fechas cuando estábamos viendo Better Call Saul. Y que ahorita, ¿sí? y que ahorita, Es cierto, y que ahorita estamos viendo Sopranos. Qué perro es cierto, que estamos viendo pudieron, bueno, Sopranos. verla ya que está terminada, pues y aventarse Oye, es la cierto. maratón. ¿Tú De te hecho, la aventaste en emisión también? Sí, en como emisión, Breaking Bad. sí, a huevo. A la oye. Yo quería verla cuando estaba en emisión, pero dije, ya se va a acabar, mejor no espero. Mejor te espera. Ya. Cuando supe que ya la estaba viendo y que Luis se la había recomendado, dije, momento de ya verla, Güey, y con los siempre. tremendos momentos de tensión, fuck, güey, yo no hubiera aguantado verla en emisión, la neta yo me hubiera convulsionado enfrente de la tele acá, más con los cierres de temporada, güey, porque me recuerda mucho a que Breaking Bad, uno de los cierres de temporada, aviso, va a haber spoilers, muchos spoilers, así que si no han tenido la oportunidad de ir a ver Better Call Saul, quiten este programa, sálganse del en vivo y vayan directamente a Netflix o al método alternativo que tengan para verlos. Así que adelante, sálganse de aquí, luego nos vemos, pero véanlo porque va a haber muchos spoilers. Y si no, pues se quedan aquí, pues. Y se spoilean toda la serie. Y después si no la les ven. importan los spoilers, aquí como el Richie que está aquí presente, pues aquí es su programa. Güey. Oye, así es. Mira, yo bien a gusto hablando, dando la introducción y sin presentarlos. Pero bueno, ustedes ya han visto estas dos caras. Primero que nada, aquí tenemos a Noé Momo. Bienvenido, Noé Momo. Hola. Cámara, Noé Momo. Está dormido el de la cámara aquí, güey. Qué bárbaro, Ya, despídanlo. Despídanlo. Y también David Guirado. Nuevamente está con nosotros. Y por supuesto, el máster David en esta Guirado. ocasión, acompañándonos de nueva cuenta como fue en Breaking Bad, Richie. El profe. El Ricardo Martínez apareció aquí. No más que casi no lo vamos a dejar hablar ahora porque la neta dijo puras pendejadas la vez pasada. Es cierto. Nuestro sonidista también aquí está presente, Adrián Laguna, que ya tiene una eternidad sin salir en un solo programa de Tria Pop, pero aquí nos está ayudando con el sonido. Muchas gracias. Ya déjenlo, pobrecito. En cabina también, muchas gracias. Allá están acompañándonos Julio Galvez y Luis González. Se agradece la ayuda como siempre. Pero bueno, ya estuvo. Ahora sí, lo que nos compete. Mejor llama a Saúl. ¿Por dónde empezar, güey? Hay muchas cosas que decir definitivamente de esta serie. Pero primero que nada, y lo que más debemos destacar es su nivel técnico. Su apartado técnico es una tremenda joya. Es una tremenda belleza. Por supuesto, Breaking Bad no se queda atrás, pero hay mucha gente diciendo que Better Call Saul es incluso mejor que Breaking Bad. Y yo concuerdo. Yo sí me atrevería a decir. La verdad, sí. Pero pues. Sí. Es inevitable, como dices, comparar. O sea, creo que lo primero el primer ejercicio al que entra cualquier persona que empieza a ver Better Call Saul es esa comparación, pues de que, o las expectativas, pues de que irá a ser como Breaking Bad, o cómo va a avanzar la historia, si veremos la transformación, porque Breaking Bad marcó mucho eso en la manera en la que están escritas sus personajes, en cómo iban cambiando con el tiempo. Pero también pienso yo que sí son muy diferentes. O sea que, por ejemplo, pues Breaking Bad es tal cual el ascenso del villano y Better Call Saul es distinto. Tiene conflictos éticos más complejos. Es una historia de amor principalmente. Personajes mucho más complejos también. Porque todos tienen como que si Breaking Bad era el ascenso o el descenso de un personaje, en Better Call Saul es el descenso de muchísimos personajes, de que muchísimos personajes al principio se lo presenta como que es de tal manera y conforme se va desarrollando la serie vamos viendo de que ni es tan así ni es tan acá. Entonces se me hace que son personajes con muchísimo más matices. Ya está el ejemplo de Chuck, de Howard, que ahorita vamos a andar en estos personajes que si te quedas muy superficial, pues te puedes quedar como de que, son los malos o los odias. Sí, pero son los antagonistas. No hay personajes malos ni buenos. Ajá, pero sí, si te pones a pensarlo más y pones más atención a la serie, cómo se desarrolla, vas viendo de que cada uno tiene su motivación y no es del todo malo. O sea, sí es
es comprensible, no justificante, pero es comprensible ciertas acciones que ellos hacen. Entonces eso es lo que tiene lo interesante de Better Call Saul, tanto Breaking Bad, pero creo que lo ahondan muchísimo más en Better Call Saul. Por eso yo creo que sí, hasta ahorita, también porque Breaking Bad yo la vi hace como en el 2017, 2018. Y como tengo más presente Better Call Saul, ahorita yo sí diría que para mí es mejor más Better Call Saul. Ajá. Sí, es lo que precisamente venimos tocando, pues. Y sobre todo con Vince Gilligan al frente nuevamente. Dios. Ahora sí se ve... O sea, si con Breaking Bad se ve que hicieron unos... Que dijeron, no, es que casi no teníamos presupuesto. No, pura nada. Breaking Bad tenía mucho presupuesto. Ahora sí, Breaking Bad tenía mucho presupuesto y aún así decían que casi no tenían. Better Call Saul tiene el quíntuple del presupuesto que tenía Breaking Bad verdaderamente. Y una de las cosas que más lo hace como que ver, más allá de la utilería, ¿no? Porque en Breaking Bad vemos carros quemándose, vemos apartados de... O sea, mucha utilidad de efectos especiales, vemos un montón de indicadores que nos muestran el presupuesto que hubo, pero que de todas formas tuvieron que amarrar el cinturón. En Better Call Saul siento que lo demuestra más a nivel técnico, con la calidad de tomas que tienen, con la calidad de edición que tienen, con la calidad de la fotografía, mamón. O sea, a mí me parece muy impresionante, que de hecho es una de mis escenas favoritas, cómo vemos como que transición o primer paso de Jimmy McGill a Saul Goodman. Más por el hecho de que este güey está en su carro, así que viendo hacia enfrente, hacia la calle, y de repente se encuentra con un globo de aire, o sea, con un mono de aire de estos que se mueven acá. Y a partir de ahí vemos una secuencia de colores, de ritmo. Güey, sencillamente esa escena para mí es de las mejores de toda la serie. Para mí, ¿no? Para mí. Porque sí, hay un montón muy memorables, pero esa sobre todo... No sé, esa escena yo la repetí como 5 veces porque me encantó todo el conjunto entre lo visual, la música y el significado, porque era la transición que estaba haciendo Jimmy para ser Saul Goodman. Para empezar a ser este personaje excéntrico, extrovertido, colorido, una persona completamente distinta a la que vemos en el primer capítulo. Bueno, sí es verdad que sí es como un alter ego, Better Call Saul, pero igual sigue teniendo mucho de lo que fue Jimmy McGill, porque después vemos desde que de sus inicios como persona, siempre fue, bueno, él es el Sleepy Jimmy, pues. Siempre fue como que, ahorita vamos a andar más de eso, pero siempre fue una persona de bastante dudosa ética y así. Pero hablando de lo técnico, yo le estaba contando más temprano esta escena donde, creo que es el primer capítulo, donde entra H&M y vemos un bote de basura, güey, que está todo magullado. Y que dices, y le hacen, eso sí, como dijo Mariana, la toma es perfecta cuando apuntan al bote de basura, güey, porque te queda, lo ves perfecto. Está en primer plano. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué va a haber aquí? Y transcurre toda la escena. Vemos que como Jimmy se enoja por lo que acaba de ocurrir, regresa donde está el bote de basura y lo empieza a patear con furia, güey. Como diciendo, bueno, pues, o sea, es su objeto en el que quita su ansiedad acá. Ajá. Y es que repiten fórmula muchos talentos que estuvieron también en Breaking Bad, como este vato que es Marshall Adams, es director de fotografía que también participó en Breaking Bad. Y si nos vamos a lo técnico, pues también cuenta con la misma, siendo tan magistral en la manera de contar historias. Así como dices, lo que veo mucho en Better Call Saul, que no vi tanto en Breaking Bad, pero que sí hay, pero veo mucho más cargado en Better Call Saul, son, como dices, ese tipo de detallitos de historias que te cuentan sin decirte nada. O sea, que está en primer plano cierto elemento que llama tu atención, como lo de el cono ese, un cono que se cae y que empieza a llenarse de hormigas en la quinta temporada. Sí, eso. O también cómo juegan, por ejemplo, con un termo que le regala Kim a Jimmy, también. Que dice el segundo mejor abogado del mundo. Sí. La tapadera del zafiro añejo también, que todo el simbolismo que tiene con Kim, pues, por ejemplo. Son muchos objetos que primero te los presentan en primer plano, no te dicen nada y tú, pues, llama tu atención. Y poco a poco, conforme pasa el episodio, te van contando ciertas historias a través de eso y sin decirte ni una sola palabra. O, por ejemplo, pues lo que decíamos ahorita de esa, el termito ese, pues como, por ejemplo, en el carro de la chamba de Jimmy McGill,
cuando estaba con Davis en Hills, creo que se llamaba algo así, la empresa esa de abogados donde lo contratan, que le dan un carro. Como la taza no cabe, pues es como un simbolismo de que él no su propia personalidad no embona. No cabe en ese lugar. O esa misma taza, como más adelante, conforme pues Jimmy empieza a meterse en los asuntos del cartel, recibe un balazo. Y después la Kim lo encuentra y pues es como un simbolismo de que, ok, o sea, abogado, el segundo mejor abogado del mundo, con un balazo acá, pues como este vato se está metiendo en terrenos más peligrosos. Sí, de hecho. O inclusive cosas un poco más poéticas, como el capítulo donde ya es el fin de Nacho. El capítulo, según yo, comienza con un plano donde vemos una flor azul. En el desierto. Donde desértico con una flor azul. Y que viene a simbolizarlo el Nacho y cómo él hace esta última hazaña para que por fin dejen a su padre, y aunque eso le cueste la vida. Y gran rodeada de vidrios, de hecho, porque pasa desapercibido el hecho de que en la última escena de Nacho, pues la última táctica que tiene es apuñalar con un vidrio en la pierna a Juan Bolsa, y con eso ya logra zafarse de ellos y amenazarlo. Pero, güey, el personaje de Nacho es todo un personajazo, un personaje magistral. Así no encuentro otra manera de decirlo más que como un personaje trágico, de pies a cabeza y de principio a fin. Yo lo veo así, como un personaje trágico. También termina siendo un masterclass para cualquier persona interesada en cine o en storytelling. O sea, de hecho, sí. De que aquí tal estamos. cual, viendo esa serie, aprendes bastante, tanto de composición. Las tomas, me encanta que usan lentes súper angulares para tomas del desierto. Pasa mucho, igual que como inevitable la comparación con Breaking Bad, pero creo que pocas series he visto que utilicen tanto ese recurso de los lentes gran angulares y súper bien puestos, súper bien. Hasta las tomas de establecimientos de que son diferentes de lo que hemos visto hasta tanto en otras series como en películas, porque no son iguales, pues, porque sí tienen como es una toma de establecimiento, pero siempre lo ves desde un ángulo diferente. No tanto, sí está para establecer dónde están, pero también tiene como un propósito de que tanto puedes percibir la amenaza que viene conforme tienen una toma donde ves gigantesco el desierto y pequeñito a los personajes donde están y cosas así. Sí, de hecho. Creo que otras de las tomas que me gustaron más a mí de Breaking Bad, que casi no vi en Better Call Saul, si es que no había ninguna. No sé si son las mismas que mencionas, pero son las de seguimiento. Es decir, por ejemplo, cuando vemos a Heisenberg, bueno, en ese momento a Walter White apuntando con la pistola hacia la cámara, y la cámara misma hace un zoom out del mismo orificio por donde sale la bala. Incluso también cuando Jesse está en estas tareas con Mike, cómo carga la pala y desde la pala vemos a Jesse y cómo vemos cómo entierra la pala en la tierra, válgame la redundancia, así de que, y tú lo ves desde este ángulo, pues como un point of view, por así decirlo. Esas escenas, esas tomas fueron de las que más me gustaron también, que de hecho casi no vi en Better Call Saul. Las que sí me gustaron mucho en Better Call Saul son los planos detalles que hay, sobre todo hacia los rostros de los personajes, tanto de Nacho como de Mike, como de Saul, como de Kim, y sobre todo de Mike, porque yo creo que Mike es uno de los uno de los personajes más complejos que yo puedo encontrar tanto en Breaking Bad como Better Call Saul, porque nunca sabemos nada de él hasta Better Call Saul. Y es impresionante cómo incluso cuando Nacho se desvive, cómo vemos el dolor en la cara de Mike, pero sin decir ni una sola palabra. Esa toma para mí es brutal. Así que incluso Mike, un veterano retirado, que ha visto todo y ha hecho todo, quita la mirada del foco que tiene su propia arma, por el dolor que siente, por el arrepentimiento, por la frustración, sobre todo porque hay mucha gente también que dice que Mike en su momento vio reflejado a su hijo
en Nacho Varga. Sí, y después comprendemos también que más o menos ese sentimiento tuvo por Jesse en Breaking Bad, pero como no sabíamos el pasado de Mike, no lo reaccionábamos tanto. Pero cuando... Esa es una de las escenas que más a mí me gustaron de Better Call Saul, que es como dice también la Mariana, de que planos, detalles. Esa toma donde el Mike ya le cuenta a su nuera todo lo que pasó con su hijo, y de que cómo no se dejó que fuera corrupto, cuando el Mike confiesa que él fue corrupto cuando era policía, y cómo poco a poco se va cerrando la toma y vemos cómo poco a poco el Mike se va quebrando, va llorando, güey. No. Esas tomas también están increíbles, güey. Los zoom in o doll in que hacen cuando hay ciertos diálogos. Sí, y lo que más me recuerda a ese tipo de tomas es incluso cuando Chuck tiene su quiebre mental, así cuando tiene su breakdown más grande de toda la serie, en el que él dice que no, es que yo no estoy loco, y empieza a mezclar todo, es decir, el allanamiento con que Jimmy fue ese hermano al que le permitieron todo y al final resultó ser un vándalo, así de que yo no estoy loco, yo se los juro, es que él es así, yo lo conozco, y es impresionante cómo la cámara se va acercando hacia Chuck, cómo Chuck está dejando relucir todos sus verdaderos pensamientos y sentimientos por su hermano, y al final termina alejándose, como de dándose cuenta de todo lo que dijo y dándose cuenta de todo lo que hizo ya después de que hizo todo su desmadre. Y que incluso juegan mucho también con los ángulos en los que los personajes se ven encerrados. No sé cómo llamarles, pero es decir, cuando vemos a Chuck con la salida con el cartel de salida en la esquina de él, cuando vemos por ejemplo también a Kim cuando ya está en el juicio, ya para el final del capítulo de la serie, cómo está encerrada entre como barrotes, pero los mismos barrotes hacen un espacio entre ella, o como incluso antes de eso juegan también mucho con la luz, que era lo que estábamos comentando hace rato también fuera de cámara, de cómo al principio de la serie podemos ver que Kim y Jimmy se juntan afuera para fumar, y la luz está del lado de Jimmy, porque apenas va empezando, apenas va como que ese ascenso hacia Saul Goodman. Y para el final, ya para la última de las últimas escenas de cuando Saul ya está en la cárcel y Kim va a visitarlo y se están fumando ese último cigarrillo, como la luz, incluso con los barrotes en medio, está hacia Kim. Está hacia Kim, sí. Y es impresionante, o sea, es impresionante cómo Better Call Saul juega tanto con luces como con tomas, como con planos de secuencia incluso. Y nos dicen un montón de cosas sin decir nada, prácticamente. Esta escena donde el sol se asoma a su cabeza en una pared, y la pared como está tan reluciente que se puede ver su reflejo. Y cómo como que se le deforma su cara, simbolizando el de que pues en ese momento el vato está a punto de estallar con Howard. Sí, no está nada bien ahí en ese momento. Fíjate que la primera vez que yo vi esa escena, a mí me dio mucha risa. Mucha risa. Es que sí está curiosa. Sí, pero ya viéndolo una segunda vez, no sé, o sea, como que es lo mismo que pasa también en los simbolismos en Breaking Bad, pues por ejemplo con Heisenberg con la mosca. Por decirlo de alguna manera, ¿no? En cómo, aunque Saul es algo que no puede ver, es decir, su propio reflejo en la pared del edificio, de todas formas nosotros lo vemos como esa deformidad, pues esa como dualidad entre el bien y el mal que simbolizan a Saul Goodman prácticamente, porque siempre, como que en toda la serie, si yo tuviera que describirla en palabras, sería la delgada línea entre el bien y el mal, o lo ético y lo inmoral, o bien, como se hace saber ese lema a partir de la segunda, tercera temporada, yo creo, me parece, la analogía de lobos y ovejas, porque también es otro punto muy crítico y muy importante, y que de hecho es como un parteaguas en la vida de Jimmy. Cuando llega este sujeto y estafa a su papá y él sabe que lo están estafando, y él de que el señor con el Jimmy pequeño de este mundo está lleno de lobos y ovejas, tú tienes que decidir cuál ser. Así. Sí, desde pequeño vemos como Jimmy pues no le importa. Por eso el Chuck
se comprende el por qué nunca confió en su hermano, porque desde pequeño él veía estas como que actitudes hacia él. Por eso yo les mencionaba que yo no satanizo tanto el shock, porque llegas a comprender el por qué, pero es cierto que sus acciones te ondean y incluso se arrastra todavía a la personalidad del Jimmy. Quiere que él fracase por cómo es, pero el mismo Chuck actúa como el Jimmy. Uh-huh. Por eso yo creo que yo Better Call Saul lo resumo como las consecuencias de las acciones de cada personaje. De cómo mediante una situación, el cómo decide actuar. De cómo él mismo decide o irse por el lado fácil o no. Entonces ahí es donde yo creo que radica Better Call Saul. O no fácil, sino también la autoaceptación. Porque, por ejemplo, pues Jimmy desde un inicio pues es Sleepy Jimmy. Y él lucha constantemente como que por querer hacer las cosas bien. Y cada que él quiere hacer las cosas bien, factores externos, en este caso Chuck, Howard u otras cosas, que Howard pues tiene matices. Pero de algún modo pues esas situaciones lo bloquean para que él haga las cosas bien, por así decirlo. Y lo orillan más a que él sea él mismo, pues, o el Sleepy Jimmy que siempre ha sido. O como también cuando él quiere hacer las cosas bien, se da cuenta que no encaja, que está ahí en un lugar donde no es feliz, donde no realmente no puede ser quien él considera que es, hasta que empieza poco a poco a irse por el lado de Saul Goodman. Es cuando vemos a un Jimmy completamente libre, pues, liberado de todo, sí. y aceptándose a sí mismo. Hasta cómo sus trajes cambian por unos de tonos más chillones, más... como payaso. Como payaso, sí. Yo creo que eso también incluso lo vemos reflejado en Kim. Aunque Kim no tanto como por ocultar algo que no es. Porque es que Kim también siento que es uno de los personajes con más matices. Porque la vemos siendo una abogada recta, seria, buenísima, ética, que de hecho sí, uno de los mejores papeles coprotagonistas que he visto, la verdad. Mis respetos para la actriz de la cual se me olvida su nombre. Rhea Seehorn. Ah, muy bien, gracias. Gracias, Richie. Eso gracias, sí se lo ibas a ver, Richie, no, nombre de la gracias. Nada, pues, Sydney Sweeney. No, qué asco. Ya no va. Bueno, ya. Ya no vamos a tocar esos temas, por favor. En esta casa católica tradicional, sí, no, por favor. Tirada pop del jabón de la Sydney Sweeney. Tirada pop del jabón de la Tirada pop de Sydney Sweeney. De Cassie, perdón. Era actuar como Cassie, no ser Cassie. No ser Cassie. Pero bueno. Sí. Una de las cosas que más me gusta de Kim es luchando no por ser o no ser algo que está ya como predeterminada a ser, sino esa delgada línea entre lo que a ella le gusta, es decir, como que ese acercamiento familiar que tiene, porque retomo, ¿no? La vemos siendo una abogada de 10, es decir, recta de pies a cabeza, pero también la vemos disfrutar de las estafas, la vemos disfrutar de la manipulación, de todo lo que conlleva una vida criminal, por así decirlo. No todo, porque pues claramente pues no. Kim, habiendo criminales mucho más despiadados en toda la serie, pues podemos concluir que Kim no es una criminal como tal, porque bien lo dice Mike también, de que hay criminales. Puede haber un policía que sea policía pero sea malo, y un criminal que sea bueno. Así que, pues, es una persona buena. En esta complicada cosa que es la vida. Sí, de hecho, yo creo que esos conceptos son muy complicados, sobre todo en Better Call Saul. Sí. Pero es curioso cómo desde que es pequeña la vemos interactuando con su mamá, que su madre pues también la vemos actuando de esta manera, ¿no? De manipuladora, estafadora, y todo lo malo que puede ser, no solo con Kim, sino con las personas a su alrededor. Y al ver a Kim siendo grande, siendo ya una profesional, desarrollada en su ámbito, pero aún así disfrutando de este tipo de acciones, es como ese acercamiento, ¿no? A su núcleo familiar, a la única figura que tuvo durante su niñez,
que pues le recuerda o le da como que esa sensación de hogar, de calidez. Por eso también al momento de que ocurre este rompimiento entre Kim y Soul, yo quería hablar de eso. Se siente... O sea, no, hombre, no. Porque, la Kim eligió el camino de estar con Soul, porque ya ves las mini estafas que ellos hacían en las primeras temporadas, como esa relación fue escalando hasta que ya, para lo último, le hicieron la vida imposible al Howard. Cuando el Howard ya quería de que seguir adelante con todo lo que había pasado con el Chuck y todo eso, o sea, ya no le debían nada al Howard, pero ellos, como se quisieron divertirse con él por todo lo que había pasado anteriormente, siguieron. Y como cuando... Sí, sobre todo Kim, ¿no? Ajá. Todo cuando ya concluye que Lalo mata a Howard porque debido a Kim y Jimmy, Howard estuvo en el lugar y el momento equivocado por culpa de ellos, güey. Ahí es cuando ya reaccionan, de que la Kim reacciona más que nada, de que, güey, causamos todo esto, hicimos daño a personas solo porque nos estábamos divirtiendo. Hasta le dice, porque volví a ver la escena, que le dice, tú y yo... Masoquista. Tú y yo juntos... No, tú y yo por separado estamos bien, pero juntos somos venenos. Le dice, we are poison, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque nos estamos divirtiendo, ¿no? Y es cuando decide irse Kim. Y no veneno para ellos mismos, o sea, no ellos mismos no representan un peligro para sí mismos como pareja, sino para los demás, o sea, como el exterior acá. Creí que era más Quiet Riot. Es que me acordé de los Simpsons. Como dije poison. Pero bueno, sí, definitivamente la relación entre Jimmy y Kim lleva muchas complicaciones. Otro de los puntos que se me hace muy interesante, al menos en la relación de ambos, es cómo Soul o Jimmy, Jimmy en ese momento, cuando no obtiene su restitución, por así decirlo, que vuelve a aplicar para que le den su licencia de la abogacía, cuando no se la dan, discute con Kim. A pesar de que Kim no tuvo nada que ver en eso, a pesar de que... ¡Ay, perdón! A pesar de que Kim no estuvo incluso cuando Jimmy fue y respondió todas esas preguntas sinceramente, entre muchas comillas, aún así Jimmy detona en una discusión bastante fuerte, en la que incluso le echa la culpa a Kim, porque Kim le dice, ¿les hablaste de Chuck? O sea, ¿les hablaste de tu hermano? Y él de que, no, ¿por qué habría de hablar de él? O sea, y Kim de que, no, pues es que ellos estaban esperando que tú hablaras de Chuck. Y por lo mismo como que, no sé, como que Jimmy siente ese coraje, siente ese peso, pues, ese peso encima de... Como que también, es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero a lo largo de toda la serie vemos cómo Chuck es visto como un personaje bueno o como un hermano bueno porque se preocupa por su hermano, pero a la vez... Ante la gente es el gran abogado también, es el gran abogado, el ejemplo a seguir, pero vamos viendo poco a poco cómo tiene malas actitudes también. Sí. Y como personaje lo empiezas a detestar, pero al mismo tiempo entiendes que es muy necesario para la historia y para la transformación del mismo Jimmy hacia Saul Goodman. Sí. De hecho, sí. Como un pendejo en parte, perdón, un imbécil, borran eso. Como un imbécil en parte de la serie, ¿no? Porque las acciones tenían justificación, más esa justificación ante el espectador es como que te hacía ruido, porque mirabas que el Jimmy quería redimirse en todo su camino pasado de Sleeping Jimmy, quería hacer acciones buenas, hacer todo correcto. Incluso usó la imagen de su hermano como inspiración para ser abogado, pues. Pero pues el Chuck estaba poniéndole trabas y trabas. Incluso el mismo Howard le dijo de que yo te quería con nosotros, pero tu hermana no te quería ir, pues. Sí, pues es que incluso también como que comparte mucho este lema Chuck. O bueno, me hace pensar mucho en el lema de que el fin justifica el fin justifica los medios. Ajá, sí, de hecho, güey, es toda la serie esa madre. Sí. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Sí. Verdaderamente, el personaje de Chuck, para mí, al principio yo sí lo detesté. Lo detesté mucho, lo odié. De hecho, desde la primera vez que vi Better Call Saul, yo siempre creí que las primeras temporadas eran de relleno, pero no. Ya me curé. Ya me alivié. Es que solo es lenta. Solo es lenta. Tiene mucho detalle de cada uno de los personajes. Sí, o sea, de hecho. Y sobre todo, como tú bien lo dices, es precisamente bueno el hecho de que sea tan detallada y tan minuciosa en representar
y darnos a entender perfectamente bien cómo es la relación entre Chuck y Jimmy. Porque incluso cuando Jimmy no está presente, vemos cómo se va desarrollando el pesar de Chuck por simplemente ver a su hermano, por el simple hecho de que su madre en su lecho de muerte haya repetido el nombre de Jimmy. Preguntó por él. Sí, que haya preguntado por él. Eso para él ya debió haber representado toda la carga emocional que representa ya tener un hermano como Jimmy para Chuck, y sobre todo más con la sensibilidad eléctrica que tiene, que eso también es un punto muy interesante. Por ejemplo, y yo me acabo de recordar el capítulo, la escena donde también incluso el Chuck también se sigue quebrando en su concepto de Jimmy como hermano, en el momento en que tiene la escena con la esposa o ex esposa de Chuck, no recuerdo ya, y ahí como que el Chuck todavía se cabrea porque ve que a su ex le cae muy bien el Jimmy, pues. Y es cuando refuerza el odio sobre su propio hermano todavía. Que incluso como Jimmy cuenta un chiste y su ex esposa se ríe, ¿no? A carcajadas, y ya más tarde en la noche Chuck quiere contarle otro chiste y ella de que, órale, qué padre. Sí. Pero, era eso, pues. Es que es tan carismático Jimmy, es tan querible que tú como espectador también quieres que le vaya bien por el mismo carisma que él tiene. Y porque el personaje ya lo conocías desde Breaking Bad. Entonces, por eso ves más como un villano a Chuck. Pero cuando tiene todo el sentido del mundo de que, güey, su mamá lo prefirió a Jimmy en vez de él, cuando el Chuck era el que la estaba cuidando. Su papá nunca le creyó a él cuando le dijo que él provocó el quiebre de su negocio. Entonces Chuck ya tenía con él toda esta ira, todo este resentimiento desde que estaban niños, y culmina cuando por fin le revela al Jimmy de que, güey, nunca me importaste en realidad. Nunca te quise, siempre te vi nomás como un hermano, pero en realidad todo nunca me importaste tanto. También se miraba muy ojete la actitud del Chuck, porque, güey, el Jimmy sí quería ser bueno, pero pues por... o sea, sí, pero ya demasiado tarde, güey, ya demasiado tarde. Quería, como dice, la redención en su camino, en su personaje, buscaba eso de él. Bien. Pero, o sea, sí se ve muy ojete, por ejemplo, cuando el Chuck dijo, el derecho es una carrera, una profesión muy hermosa. ¿Y qué hiciste tú? Te fuiste a estudiar Se fue por lo fácil. Pues. No, pues quise estudiar por una carrera de forma por correo, pues. Ahí está menospreciando el esfuerzo, sea mínimo o mayor, que intentó el Jimmy de hacer algo bueno, pues. Sí, eso es cierto. Te doy ese punto, y no solo con el Jimmy, sino pues con un montón de personas que así se avientan sus carreras y que ahora son profesionales y son un as en lo que sea que se dediquen a hacer. Pero sí, de hecho, sí, ya viéndolo desde esta perspectiva, o sea, desde este punto, ya de haber visto como Better Call Saul como 4 veces. Yo solo la vi una vez, güey. ¿Cómo que la viste 4 veces? Perdón, tengo mucho tiempo libre. Pues sí, es complicada la relación entre Chuck y Jimmy. Sin embargo, siento que Chuck no estaba tan errado. O sus actitudes o acciones tal vez no eran las mejores o no eran como que las ideales, pero al final del día tú entiendes por qué las está haciendo. Tú entiendes por qué está en ese camino, en ese rol de que pareciera que todo lo que hace lo hace nada más por chingar al Jimmy. Así. Sí, es que él es el que mejor conoce a su hermano. Pues sí, él sabe que si llega a ejercer la abogacía, él va a tomar el camino fácil. Pues en cualquier momento va a salir Sleepy Jimmy. En cualquier momento va a salir Sleepy Jimmy, y es lo que Chuck no quiere, de que yo que me esforcé tanto por abrir mi negocio, de toda mi firma, y que Jimmy consigue lo mismo con menos esfuerzo, y conociendo cómo es su hermano, cómo fue en toda su vida, pues obviamente no va a querer que él sea con él, que practique el mismo oficio que él. Sí, por su nombre también, por su nombre, lo va a cagar. Reconocimiento y todo eso. ¿Que ibas a decir algo, Chichi? Que también me acordé de algo que te das cuenta que el Jimmy todavía queda esa parte del Sleepy Jimmy de él. No sé si es el segundo capítulo, cuando el Tuco secuestró a los skaters. Primero. En el primero. En el primero es cuando sale el Tuco al final. Ya el segundo es cuando... Okay. Te das cuenta de que sí, el Jimmy anda con esas remanentes de su pasado tramposo y todo. Porque el Tuco pues está amenazando a los morros, y el Jimmy de, güey, ¿qué hago? Y lo que tuvo que hacer para que no matara a los morrillos
era recurrir a su artimañas de manipulación, ¿no? Para negociar con el tuco de que no las mate, que nada más le rompe las piernas, pues, pero ahí es... sí, que nada más rómpele las piernas. Ahí es un indicio ya, pues, de que está usando sus herramientas pasadas de tramposo, manipulador y todo. Su labia. Ya ves que, pues... Su labia. La serie sí se va a encaminar a mostrarte tal cual como se convirtió en Saul Goodman. Sí, de hecho. Es muy interesante lo que mencionas, que... Muy bien, profe. Jimmy... yo creo que no es tanto manipulación, sino negociación. Jimmy era muy bueno para negociar, muy bueno para... ¿Cómo se dice? La persuasión. Persuadir. Ajá, persuadir era eso. Gracias, David. Qué amable. Paso la manipulación. También. Puede ser. Uno de los momentos donde yo más odié al Jimmy, que por eso dije, ninguno de los personajes me caen 100% bien o 100% mal, fue cuando causa que ninguna de las mismas doñitas del Saint Pepper hijo de perra. No, ¿cómo me dolió esa escena? Le hace creer que ella se obtuvo su dinero y que las demás no. Sí. Ahí sí, güey, quería meterme y darle un madrazo. Un madrazo, güey, al Jimmy. Así que, güey, ¿cómo haces esto? Por eso es lo mismo, pues, justificable, o sea, entendible lo del shock, porque gracias a eso Jimmy logró hacer esa madre. Pero sí, de las escenas donde más neta me hizo enojar ese vato. Sí, pinche Jimmy, no mames. A veces sí se pasaba de lanza. Y yo no recordaba eso, pero sí estuvo bien ojete esa, la neta. Con los viejitos no. Pobre doñita quería con sus amigas de que para ir a correr. Güey, deja tú eso, pobre doñita. Hizo llorar a una abuelita. Yo eso no se lo voy a perdonar. La abuelita más tierna de la vida, güey. Real. ¿Cómo te metes con ella? ¿Cuál es su personaje favorito? Mike. Kim. A la verga. Yo sé. Yo no sé. O también Lalo, entre Kim y Lalo. Pero Kim un poquito más. Yo estoy precisamente entre Lalo y Mike, porque la neta cualquiera de ellos dos hicieron una belleza de personajes. Me gusta mucho la profundidad que tiene Mike y todo el desarrollo que tiene su personaje, que aunque en realidad no es tanto, como que nos hace entender mucha de la perspectiva de Mike en Breaking Bad con Better Call Saul. Incluso con el mismo Gustavo Fring, en el hecho de decir de que el miedo como incentivo no es una muy buena idea. Porque es precisamente lo que pasa con Nacho, pues. Que de hecho Nacho yo creo que también es uno de mis personajes favoritos. Sí, la neta, uno de los personajes más trágicos y más, no sé, güey. O sea, las escenas de Nacho escondiéndose en México, corriendo como loco, incluso sumergiéndose en petróleo. Sí, cierto. No me acuerdo de no mames, o sea, me pone la piel chinita. Y más porque, más allá de ser la escena de una serie que estamos viendo que representa a los mexicanos como mafiosos, qué sorpresa, es algo real. O sea, es algo real y nada más de verlo a mí se me pone la piel chinita de la gente, de las personas que genuinamente se tienen que esconder así. En la vida real. O sea, en la vida real en la que hablaron sobre algo que no debían hablar, vieron algo que no debieron de ver y pasa esto, pues. Pasa esto que las personas se tienen que esconder, la gente se tiene que ocultar, incluso cómo hay estos momentos de tensión únicos en los que vemos a Nacho en ese hotel espiando únicamente por una esquina de una de las ventanas. No sale, no se asoma, no abre las persianas nunca, se muere de calor. Güey, es que increíble. Incluso una de las escenas que más me dolió también fue esa última llamada que tiene con su papá. Esa escena a mí me rompe el corazón. Más por el hecho de que el papá de Nacho siempre en toda su vida trató de ser un personaje, una persona buena, una persona libre de culpas. El papá de Nacho representa a la gente común en esa historia. Porque es el que siempre le dice de que, hey, sabes lo que tienes que hacer, haz lo correcto, entrégate. Tú no tienes marcha atrás, pues ya no puedes redimirte, entrégate a la policía, haz lo correcto. Pero tiene esta ingenuidad de que si se entrega, pues hasta ahí va a suceder eso, hasta ahí va a quedar. No tiene en cuenta el papá de Nacho de que puede acabar con su vida, es lo que Nacho no quiere, pues. Toda la serie está tratando de proteger a su papá y es por eso que negocia con el Gustavo y todo eso. Entonces, sí, de hecho. Eso le agrega todavía más complicidad al personaje de Nacho, porque él sabe que ya no puede salir de esto.
Y cómo se va, güey, cuando se va por sus propias manos, güey. No deja que nadie más... cuando ya está lo de su papá, de que no se van a meter con él, Nacho se va por sus propias manos. De hecho, incluso a mí me gusta cómo representan esta, no como dualidad, sino caminos distintos entre el papá de Nacho y Mike. Sobre todo cuando tienen esta conversación en la que va Mike con el papá de Nacho y le dice que su hijo fue alguien muy bueno, su muerte recibirá venganza. Y su papá de venganza. O sea, nomás es violencia por haberla. Ajá. Dicen justicia, pero... Ajá. No hay nada. Esa es una de las escenas también más fuertes para mí. Sobre todo desde esta toma en la que los vemos de lado. Y el cerco envuelve por completo a Mike. Ay. Y el único que está libre, que está liberado y que está completamente limpio en esta toma es el papá de Nacho. Ahí vemos también la composición y la luz, la iluminación también de hecho. Esa escena está bien cabrona. Sí, que incluso también la luz y toda la composición fotográfica hace un papel increíble con Lalo. Que de hecho, ahorita que mencionabas... a ver, ¿por qué son tus personajes favoritos? Ya tenemos un salivero, el Noé y yo. Kim sería por la complejidad emocional. O sea, como las capas emocionales que conlleva. Pues acá de que... Cómo lidia con ansiedad. En todos los episodios podemos ver rasgos de ansiedad de Kim. Incluso en el intro de Something Stupid está aplastando una bola antiestrés color verde. Curiosamente, Jimmy trae una camiseta verde acá. Pues están las dos como que pantallas. Una mostrando la vida de Kim y otra mostrando la vida de Jimmy alternativamente. Y pues cómo hay esos paralelismos. Y cómo la Kim pues le tiembla el pie. O sea, siempre está así. Sí. O está fumando acá. Siempre está moviendo su tacón, ¿no? Así. Y como que rara vez expresa salvo eso. Pero rara vez la ves como que muy emocional. Es más como racional y más como tranquila. Pero cuando truena bien zarra, como en el penúltimo episodio, cuando se quiebra en el autobús. La bestia. Madre, o sea, es una escena muy, muy emocional, muy fuerte, cargada. O sea, como que todo lo que pasa en la serie se junta a ese momento. Y Kim simplemente explota y a la bestia. O sea, es una escena sin diálogos. Que volvemos a lo mismo del storytelling sin palabras, que sin decirte nada te pones a llorar con Kim. Así, o sea, tú mismo. Real. Yo lloré mucho con esa escena, la verdad. Yo también. y lloro cada vez que la veo. Cada vez que la vea voy a llorar. Cada vez que la vea voy a llorar. No me hagan eso, me van a quedar con ganas de volver a ver Better Call Saul. Y Lalo me gusta que sea a pesar de que es un villano, me gusta su carisma. Que sea muy carismático. Y cómo está pues, actuado magistralmente por Tony Dalton. Porque él también, o sea, como... pues pasó en Breaking Bad que la directiva pues no son latinos, pues y Tony Dalton sí es mexicano y gran parte de las acciones de su personaje son improvisaciones de Tony Dalton, pues como cuando está haciendo tacos y le empieza... creo que en esa escena primeramente había ciertos ingredientes que como que no eran muy mexicanos. Con mi caballo. y como que Tony Dalton detrás de cámaras les dijo, oigan, pues ¿qué les parece si le ponemos esto y lo otro? Y, o sea, para hacerlo todavía más mexicano, más así, más realista. Y pues como siempre, o sea, a pesar de que es un villano que te da miedo, te impone, siempre lo ves sonriendo acá, pues siempre lo ves así como que muy feliz, muy... Por eso es muy peligroso. Ajá. Es justo lo que decíamos. Shout out a mejores villanos de la ciencia ficción de Tria Pop. Vayan a verlo. Porque precisamente hablamos del verdadero villano del NS. Lalo la chica. Pero sí, ¿qué ibas a decir? Ahorita regresando a Kim, yo quería mencionar la escena donde tiene el choque. De que va apurada con todo el estrés sobre ella porque tiene el asunto. Es cuando el único viejito que queda en esta zona no se quiere ir, ¿verdad? Y está arreglando todo eso. Es cuando la constructora quiere apropiarse del lugar con y mesa verde. Está perrado de que no va a ir. Sí. Tenemos todo el estrés cargado en ella. Y la escena, güey, esa transición, por así decirlo, cuando ya choca. Si parpadeas, güey, te lo pierdes. Así de hecho, el corte es demasiado rápido y está bien hecho, bien estresante, güey, que yo la repetí varias veces porque dije, ¿es en serio que pasa así, güey? Así que neta, si parpadeas te lo pierdes. Es tan
en tu cara así tan explosivo, por así decirlo, el corte, que sí te haces para atrás de que qué pedo. La primera vez que yo vi esa escena, yo estaba pensando, yo creía que Kim se iba a quedar dormida. Dije yo, esta morra se va a quedar dormida en la carretera. Así, yo estaba esperando que cabeceara o que cerrara los ojos, pero güey, a mí me agarró en curva también. O sea, si a Kim la agarró en curva, literalmente, a mí más. Así de que no mames, no me lo esperaba para nada. No es algo que se construya poco a poco de que cabeceando tantito y de repente se vuelve a despertar y otra vez. No, está ella y de repente el corte rápido y ¡fum! Ya está volcándose. Sí, de hecho. La neta sí, ahorita yo me quiero regresar a Lalo Salamanca. Porque Lalo Salamanca yo también lo podría agarrar como uno de mis personajes favoritos. No creo que tenga uno favorito, pero Lalo Salamanca es de mis personajes favoritos. Es precisamente lo que mencionábamos en el capítulo de Mejores Villanos. El que lo hace tan peligroso, que sea carismático, que sea un personaje que te caiga bien, que sea un personaje que sea gracioso, que sea amigable, sociable, pero que a la vez sea tan peligroso y con movimientos sobrenaturales, güey. Porque ese güey se trepa en los techos y sale brincando. Brinca desde una colina hasta un carro volteado. La persecución que es súper de película de Misión Imposible que se avientan también. En su casa, cuando ya se meten... ¿O cuál dices? Según yo, tiene una persecución con el Mike en algún momento donde se lo pierde. Pero no me acuerdo exactamente en qué momento, pero sí me acuerdo que es que según yo... Casa. Cuando que aplican la de Guzmán de que bueno, hay una tina esa también está bien que se levanta la calle en un túnel. Sí. Güey, esa es toda esa secuencia de escenas está bien cabrona. Me gusta mucho a partir de cuando Lalo entra a su baño, sube la tina y baja por el túnel. Y cómo vemos un traveling así desde que termina el túnel hasta la pura entrada, y cuando aparece Lalo, se regresa con él. Todo ese... Me para los pelos de la cola esa escena, la neta. Está bellísima. Y cómo sale de su escondite, ve que las personas de su casa están muertas, o sea, les dispararon. Y lo último que ve después de eso es el vaso de Nacho completo. O sea, cómo el suyo está vacío y el de Nacho está completo, está a la mitad, cómo lo sirvió, cómo lo dejó. Y después de eso nada más vemos a Lalo caminando emputadísimo. Con una pinche fuerza. Con una cara que... ¡Puta madre! O sea, el personaje de Lalo siento que también es otro que está muy bien escrito, muy bien actuado, muy bien montado. Y como lo siguiente que escuchamos... ya dejan de ser sus pasos sobre la grava y pasan a ser ruidos estruendosos, como si fueran una tormenta, como si fueran un diluvio, ¿no? Que está por acercarse. Y después de ello, vemos que creo que sí, es esa transición entre el final de ese capítulo y cuando empieza el capítulo de La Flor en el Desierto, que es cuando muere Nacho. Que sobre todo el speech de Nacho cuando ya está... No, hombre, no. Wey, ese nivel de guión, güey, que tiene la serie. Sí, de cuando le dice de que yo fui el que te puso en esa silla. Cambié tus medicamentos por luz. Héctor. Güey, yo estaba viendo Sueño con esa escena. Estaba volviendo a ver esa escena, güey. Y no te recordó a ti, sin hacer muchos spoilers, al juicio de Tyrion. La bestia. No, nunca había hecho como que esa comparación porque le dice de que debí haberlo hecho yo, así de que me hubiera encantado haberte matado, pero ese discurso está bien. Sí, así, o sea, sí le encontré similares a cuando está el juicio del Tyrion y dice, igual como Nacho, empieza todo el salivero, todo el discurso frente a la corte, así. Sí, de hecho. No mames, es que yo nunca, hay muchas cosas que decir sobre Nacho y yo creo que esa escena para mí es la que más... es el clímax, es la cúspide de Nacho, así de toda su aparición en la serie, porque siempre lo vemos tranquilo, sereno, elegante, por cierto. Siempre lo vemos muy bien vestido a Nacho. Muy bien vestido. Eso es lo que yo le reconozco. Las camisas que usa, güey, bien planchaditas. Y sobre todo como también vemos otra vez más la simbología, muy me llegó un una cara de que cuando está haciendo los tacos Lalo le dice a Nacho acá que vas a morir. Simón, tienes que probar esto, te vas a morir. Y yo, Dios mío, de cómo incluso juegan también con el color en la vestimenta de Nacho.
Como al principio de la serie lo vemos con tonos rojos fuertes, vivos, pero cuando está siendo una presa de Gustavo Fring, pasan a ser tonos como más color vino, incluso mezclados entre el negro, entre el rojo color vino, y como en el día de su muerte, como al final de la serie, ya cuando está a punto de quitarse la vida, lo vemos completamente de blanco. O sea, no completamente, sino su camisa es blanca. Es blanca con manchitas con rojo, con su sangre. Por eso se ve roja. Con su misma sangre. Y pues es incluso como a pesar de que la vida de Nacho fue una tragedia y fue como que esa escapatoria, ¿no? Que es una historia que a veces vemos, tal vez no repetida, pero sí muy similar en el hecho de que un joven quiere conseguir una vida fácil, dinero fácil, porque viene de una familia pobre, de una familia con precariedades, que lo intenta, sale mal, pero al final encuentra su camino. Y eso para mí es como la cúspide de Nacho, precisamente porque al final del día, aunque no haya podido entregarse, aunque no haya podido ver a su papá por última vez, aunque no haya tenido la oportunidad de empezar su vida de nuevo fuera de este mundo del crimen, logró conseguir esa redención, ese paso hacia la luz, por así decirlo, y cómo hasta él mismo, representado en su ropa, siente esta pureza. Y en la flor. Sí, en la flor. También. Y representa esta pureza que pues logra aterrizar, ¿no? en su propio camino, cosa que vemos con Jesse, pero Jesse tiene que atravesar un montón de cosas para poder encontrar ese mismo camino, esa misma segunda oportunidad, y es precisamente por ayuda de Mike que lo logra, porque precisamente en la película del camino vemos muchos flashbacks, en su mayoría con Mike, sí, de Jesse con Mike, pues en el hecho de decir que eres muy joven, tienes toda una vida por delante, y también lo vemos por parte de Walt. ¿Qué pasó? Sonidista, no se duerma. También lo vemos por parte de Walter, pero cuando viene de Walter siento que es un poco más de... Walter sí es una persona muy manipuladora y sí manipuló a Jesse de principio a fin, incluso al hecho de decirle que es que eres muy joven, que tienes toda una vida por delante. No, pinche viejo. Moraleja, no se metan a la maña. Moraleja, no confíen en los pelones. Y ya. Ya valiste. No es cierto. Otra cosa que me gusta mucho de el pelón de cabina. No confían en los pelones. Otra cosa que me gusta mucho de Better Call Saul es sin duda alguna su música. El soundtrack está plagado de muy buenas canciones y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es su canción favorita? Esa sí te lo voy a quedar debiendo porque no recuerdo tantas canciones, la verdad. La que tengo muy en mente, porque igual es una escena muy icónica, todo el montaje de Something Stupid. Sí, y yo diría eso también, Something Stupid, por tanto la primera vez que sale, que es como en la temporada 4, el capítulo 6 por ahí, que es el intro, y cómo representa lo que habíamos dicho, pues la dualidad de las vidas de tanto de la Kim como del Jimmy, y magistralmente, o sea, con colores, con la misma canción te va llevando y te va contando un día a día cotidiano. Y cómo hay un paralelismo en una temporada después, es la misma canción, pero tarareada. O sea, no hay letra, no hay nada. Es que no me había dado cuenta de eso. Es la misma canción, es Something Stupid, pero tarareada. Yo cuando la escuché se me puso la piel chinita. Eso sí había notado que era como que el mismo formato y como que la misma canción, pero yo no había notado eso, que era tarareada. Hasta se me salió una lágrima, pues porque como que el tarareo la hace sentir más melancólica, más triste, más como que está pasando algo muy, muy, muy triste. Y pues en las imágenes igual están las dos tomas de Jimmy y de Kim. Por un lado, la Kim muy preocupada y muy ansiosa porque no sabe dónde está Jimmy, o sea, Jimmy está desaparecido. Y por otra parte, Jimmy sobreviviendo en el desierto con Mike, que es cuando se quedan caminando por el desierto sin agua, sin nada, o sea, bebiendo la orina, o sea. Y es esa canción. Por eso me llega bastante, incluso todavía de repente así la escucho por gusto. Por masoquismo. Sí, por masoquismo. Otra canción que ahorita estaba diciendo aquí el cameraman que no le sabe como el Richie. Es de que cuando el Shog y el Jimmy cantan la de The Winner Takes It All. Que es cierto. El único momento donde vemos a esos dos juntos, así de que en un buen momento.
felices, de disfrutando su compañía durante ese pequeño momento. Yo me iría... Es cierto, el ganador se lo lleva todo. De hecho, dice Luisito, por si no lo escucharon, que incluso también representa la dualidad entre la relación entre Chuck y Jimmy. Sí. A mí me gusta mucho la rola de We Tree de Ink Spots, que es la que vemos al principio, en el primer capítulo, en la cuando primera escena. Cinnamon, acá cuando está... Roles de canela. Sí, y que incluso la misma canción representa su situación, así de que somos nada más nosotros tres. Mi eco, mi sombra y yo. Y eso es todo el simbolismo de toda la canción. Y pues, no sé, o sea, incluso el mismo tono de la serie, ya sabes hacia dónde va a ir nada más con esa introducción. Nada más con todo ese montaje en el que me parece que es cuando se queda encerrado, ¿no? Cuando va a tirar la basura y se queda encerrado. Se queda encerrado, Simón. Sí. E incluso cómo vemos su simbolismo de Saul Goodman was here. Así. Sí. Que incluso como deja grabadas sus letras, pues. Yo creo que esa canción representa perfectamente el destino de Saul Goodman. Desde el principio nos están diciendo en qué va a acabar la serie. Desde el principio nos están diciendo cómo termina. Precisamente así. Incluso desde Saul Goodman en el Cinnamon Roll hasta Saul Goodman en la cárcel. Así de que mi eco, mi sombra y yo. Y no mames, o sea, hay un friego de cosas que podemos decir de Better Call Saul. Sí. Pero sin duda alguna, ¿cuál es su momento favorito? Para finalizar. ¿Me estás leyendo la mente o qué? Su momento favorito de la serie, ¿cuál fue? Que digan ustedes, yo me quedo con este pedazo, yo me quedo con esta secuencia que me hizo temblar, me hizo llorar, me hizo reflexionar mi vida completa. Tengo dos. Tengo dos muy difíciles de elegir. Una es, pues, el trágico final de Howard. Sí, como todo duele todo lo de Howard. ¿Cómo duele, güey? Ese sí, la neta me dolió acá. O sea, yo me imaginaba algo distinto. Me imaginaba que Howard se iba a ondear y que iba a haber algo ahí muy fuerte, pero con Howard protagonizándolo. O sea, con un Howard fuera de sí. Nunca pensé que iba a pasar lo que pasa normalmente. Y la otra, pues, sería el discurso final de Jimmy en la corte. Cuando menciona que menciona que Walter White no hubiera durado ni un mes sin él, pues, o sea, que él fue el que hizo, o sea, que cambia, que al principio del capítulo te hace entender que Jimmy o Saul Goodman va a jugar con la corte para salirse con la suya, porque tiene todas las herramientas para hacer desatinar a los abogados que están en su contra, porque sabe que nunca han perdido un juicio, negociar para que ellos ganen, pero negociando que le reduzcan la sentencia muchísimo menos. Pero al final, cuando ve a Kim, decide decir tal cual, pues, las cosas como... O sea, declararse prácticamente culpable, pues, diciendo, ¿saben qué? O sea, yo hice todo lo que se me acusa. Yo ayudé a Heisenberg a lavar dinero, a hacer esto. Es más, sin mí, él no hubiera durado ni un mes. Y realmente es cierto, pues, o sea, no lo hubiera presentado con ciertas personas que pues, hicieron que Walter White tuviera el desenlace que tuvo en Breaking Bad. Nunca hubiera conocido al Mike, pues, para empezar. Ese discurso es como que mi escena favorita. Muy equiparable a cuando Walter White finalmente se sincera con Skyler y le dice que lo hice por mí, porque me gustaba y era bueno en eso. ¿Pero qué otro momento es? Dijiste que tenías dos. Esos dos. Sí lo dijo. El del con el discurso Howard. del juicio y el del Howard. El de Howard y el del discurso. Pero me quedé clavada en el discurso. Pero bueno, tú, Noé, ¿cuál es tu momento favorito? Yo tengo este momento de cuando el Mike y el Jim ya regresan de todo el desmadre que hubo en el desierto. Y el Jimmy está todo quemado, está todo deshidratado todavía. Y llega con el Mike y le dice, oye, tú que has pasado por muchos momentos estos, ¿cuándo voy a saber que ya superé esto? Porque está todo traumado, pues, el Jimmy. Muy chido, quería jugarle al abogado de los mafiosos, pero mira, ahí está, todo destrozado el vato. ¿Y qué le dice? No, pues imagínate, güey, era la primera vez que pasaba por un tiroteo, güey. O se perdió en el desierto, se deshidrató, casi se muere. Aparte, güey, cargando, ¿cuánto era, güey? Como 7 millones. Ajá, 7 millones de dólares, una madre así, en maletas, en efectivo. ¿Y qué le dice? ¿Cómo voy a saber cuándo ya voy a salir de esto? ¿Cómo lo voy a superar? Y el Mike le dice, un día que te levantes, te cepilles los dientes, hagas tu desayuno, te vayas a trabajar, hagas tu vida normal
y te des cuenta de que no pensaste en eso todo el día, probablemente ahí es cuando vayas a poder superarlo. Y el Jimmy se queda de que... Oh, y eso es algo que lo puedes aplicar para tu vida, así de que... Cualquier cosa que te pase sí, de hecho. Cosa que te pase en la vida. Sí, yo... Más un duelo, yo creo. A esa escena sí me quedé... Me tocaste algo. Estás cabrón. Sí, ya para finalizar, a mí, yo creo que mi momento favorito es el final. Para mí, la simple escena en la que me gusta cuando se acaba. Los créditos lo más chido. No es eso, sino que me gusta mucho este momento, porque no sé, siento que trae mucho simbolismo detrás en el que vemos cómo Kim va saliendo de la cárcel y voltea a ver a Saul y hace precisamente eso. Cómo vemos a Saul Goodman nada más de que... Y vemos cómo incluso Kim se muere por hacerlo porque sus manos están en esa posición a punto de hacerlo, pero ella decide ya no ver hacia atrás y ver directamente hacia enfrente. Y nada más de ver esa escena, esa secuencia, vemos cómo Kim se aleja y vemos cómo la cámara, güey, si de por sí Saul Goodman ya está encerrado tras las rejas, literalmente encarcelado por la cerca, una pared lo barre por completo y seguida de ello la pantalla negra. Y es todo. Para mí ese momento es único, es magistral. Igual que Breaking Bad, tiene un final perfecto. Perfecto en todos los sentidos. También me quedaría mucho con el momento que funciona como flashback también, en el que Jimmy y Mike encuentran un pozo en el desierto y se quedan hablando entre ellos dos y Jimmy le pregunta que si pudiera volver en el tiempo, ¿a qué momento iría? Y Mike dice que iría, bueno, no lo dice textualmente, pero iría cuando recibió su primer soborno, en el que pues decidiría no hacerlo, porque eso fue todo lo que desencadenó. Y Jimmy simplemente se preocupa por el dinero. O sea, no, pues yo iría atrás para invertir en esta cosa. Ahorita fuera millonario. Y el Mike de que... Es neta, ¿eso? Cabrón. ¿Es en serio? Sleepy Jimmy. Sí, pero Sleepy Jimmy. Sleepy Jimmy. Hay muchas cosas que decir de Better Call Saul, pero ahora sí, ya nos vamos porque Cabina ya nos regañó, ya llevamos mucho tiempo. Yo te vi, güey. No, nos podemos quedar otra hora aquí entonces. Pero bueno, muchas gracias por ver este programa. Ya saben, suscríbanse al canal, vayan a seguirnos a Instagram, a Facebook, a Spotify y vayan a escuchar todos los programas que tenemos. Vayan a escuchar el de Breaking Bad, que ya está arriba, también el de Mejores Villanos. Muchas gracias a nuestro sonidista Adrián Laguna, a nuestros camarógrafos Luis Antonio Gómez y Richichi Martínez, Chichi. Muchas gracias a la cabina, que no, a la cabina parote nomás. Que nos está haciendo la cabina. Guapísima la cabina, qué bárbaro. A Luis González y Julio Galvez, que Julio Galvez fue el apoyo emocional, pero ahí están. Muchas gracias. No me hizo nada, la verdad. Muy bien, sí, cierto. Que no. Mont. ¿Qué dijeron? No es cierto. Y muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Vayan a ver los siguientes programas. Vayan a ver los programas anteriores y vean los siguientes. Nos estaremos viendo, ya saben, como cada viernes en punto de las 5 de la tarde. Mi nombre es Mariano Urquijo y nos veremos en otra emisión. Bye.